Entre el esófago y el estómago existe un músculo circular llamado esfínter esofágico inferior, que se abre cuando el bolo alimentario debe pasar al estómago y se cierra después de evitar que las secreciones ácidas y el contenido del estómago pasan hacia arriba, hacia el esófago. Cuando este esfínter tiene un tono disminuido o se abre demasiadas veces, entonces comienzan a aparecer los síntomas del reflujo gastroesofágico y el más característico es la sensación de ardor, quemazón, que asciende a la garganta, lo que se llama regurgitación, entre otros síntomas que ustedes ni se imaginan cómo puede presentarse esta enfermedad. Acidez, una sensación dolorosa, ardiente en la mitad del pecho o sensación de pesadez en el tórax, regurgitación, como ya habíamos mencionado, náuseas, problemas de dolor al tragar, síntomas de complicaciones en la boca como gingivitis, caries, mal aliento, en garganta como dificultad, dolor de garganta, tos, irritación en las mismas, irritación en las cuerdas vocales, ronquera incluso, y esta persona deben consultar con su médico de confianza si cree que tiene alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo más probable. Así que atento a estos consejos. Número 1. Evitar acostarse después de las comidas, por lo menos hasta que haya pasado unas 2 horas después de la ingesta. Es fundamental saber que estas 2 horas no es capricho del quien les habla, ni de los libros de medicina ni de los médicos. Viene de que 2 horas es lo que se demora el estómago para vaciarse completamente una vez hayamos comido, ¿no? Eso dependiendo si ustedes han comido de forma adecuada. Número 2. Elevar la cabecera de la cama unos 10 a 15 centímetros mediante una colocación de unas tacos de madera en las patas que van en la cabecera. Eso permite tener más o menos entre 15 a 20 grados de inclinación, haciendo que el tronco y la cabeza estén por encima del abdomen. Almohadas, número 3, no colocar almohadas, porque simplemente las almohadas lo que hacen es flexionar el cuello y es necesario elevar todo el tronco superior para tener esa inclinación que hemos mencionado. También es importante, y vamos a hablar del número 4, no usar prendas muy ajustadas, demasiado apretadas. Usar, por ejemplo, estas fajas que se utilizan para meter el abdomen. Esos pacientes tienen mayor predisposición a tener reflujo, puesto que le están agregando una presión extra al estómago. Y esto impide muchas veces que haya un vaciamiento natural del mismo estómago. Número 5. No realizar comidas abundantes antes de ir a dormir. Es fundamental esto, es fundamental porque de eso se trata todo este proceso, ¿no? Las comidas abundantes antes de dormir lo que hace es que el metabolismo o la digestión sea un poco más lenta de lo habitual y eso impide que normalmente tenga un vaciamiento adecuado el estómago y se demore más de 2 horas. Número 6. Controlar el sobrepeso. Así como las personas que usan ropas apretadas le agregan una presión extra al estómago, aquellas personas que están en sobrepeso tienen una presión negativa extra al estómago, haciendo que por supuesto tenga una mayor presión sobre el mismo, aumentando la presión sobre el esfínter esofágico y predisponiendo a que pueda haber este tipo de problemas de reflujo gastroesofágico. Número 7. Eliminar o reducir el consumo de tabaco y el alcohol. El tabaco, que tiene nicotina, y la nicotina tiene receptores nicotínicos y muscarínicos, eso es fisiología del tercer semestre de la universidad. Nos hablaban de estos receptores muscarínicos y nicotínicos y resulta que nosotros tenemos receptores en la membrana para la nicotina. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema hay una sustancia que se llama nicotinamida, una vitamina que es fundamental y que tiene una estructura similar a la nicotina, que es un azúcar. De hecho, este narcótico, esta nicotina,
hace que se relaje el músculo liso, lo que permite que la musculatura del esfínter inferior del esófago se dilate, se distienda y produce mucho más reflujo. Lo mismo que por irritación de las paredes gástricas o de las paredes del esfínter, el alcohol también puede producir el mismo efecto, ¿no? De relajar el músculo del esfínter. Así que evitar el consumo excesivo de estas sustancias para evitar el reflujo gastroesofágico. Evite las comidas y bebidas que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, y de eso vamos a hablar ahorita cuando hablemos de los alimentos que debemos restringir cuando tengamos reflujo gastroesofágico. Número 9. Evitar agacharse o hacer ejercicio inmediatamente después de comer. Al igual que la presión negativa del sobrepeso o de la presión que ejerce las ropas apretadas, hacer ejercicio y doblar el abdomen, por ejemplo, va a aumentar la presión intraabdominal, haciendo que haya mayor presión, y por supuesto el reflujo se puede presentar de una forma mucho más rápida. Número 10, por supuesto, reducir el estrés. El estrés está relacionado con múltiples enfermedades y el reflujo no es la excepción. Cuando tienen estrés es cuando mayor cantidad de reflujo tienen por la noche. Esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora porque esta enfermedad, reflujo gastroesofágico, realmente el esfínter responde muy fácilmente al estímulo emocional, al estímulo que produce las náuseas, que produce el vómito. Cuando vemos una cosa que es asqueante, una situación o un alimento que produzca asco, generalmente se producen arcadas. Lo mismo cuando hay algo que nos recuerde que hay una situación que uno no puede soportar y que no debe tragar, que no se indigesta si la traga. Muchas veces el reflujo se equipara la sensación o la emoción, se equipara muchas veces al ver un alimento que produce asco, ¿no? De hecho, esa situación hay que revisarla muy bien con nuestro psicólogo de cabecera, porque muchas veces de estas enfermedades psicosomáticas el reflujo gastroesofágico es una de ellas. Bueno, hablemos de los alimentos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior y tienen un efecto irritante sobre la mucosa gástrica. Algunos productos irritantes, por ejemplo las grasas. El efecto de la grasa es que retarda el vaciamiento gástrico, y algunas grasas que acompañan salsas, fritos, producen aparte de ese efecto de retardar el vaciamiento gástrico, irrita mucho la mucosa digestiva, haciendo que precisamente se predisponga al reflujo gastroesofágico y a otras enfermedades como la gastritis. Las salsas, el café, el té, el chocolate y la menta tienen un efecto también irritante de la musculatura del músculo liso de ese músculo inferior del esófago, del tono que tiene el esfínter inferior del esófago. La menta, esa té de menta que muchas veces se utiliza para disminuir los gases, a veces es lo contrario, produce tanto reflujo que no se puede controlar la emisión de gases. Fundamentalmente eso. Menta se debe utilizar 2 o 3 horas después de la comida. Si todavía tenemos algo de gases o estamos produciendo eructos, la menta sirve para ese tipo de pacientes, pero después del que haya pasado el tiempo prudente de la digestión. El ajo, la cebolla, por producir muchos gases, por producir irritación, también produce mucho reflujo gastroesofágico. El tabaco, el alcohol que ya mencionábamos anteriormente, también producen este tipo de problemas y hay que restringirlo al máximo. Los frutos secos, por su gran cantidad de grasa, también hace que aumente el reflujo gastroesofágico. Las bebidas gaseosas llenas de gas aumentan, por su gran cantidad de gas, aumentan el número de eructos que se presentan después de consumir este tipo de bebidas.
Los cítricos se deben consumir solos, porque los cítricos con grasa, por ejemplo, o los cítricos con harinas, más bien con harinas, hace que se presenten una discordia en la digestión. El cuerpo no sabe si digerir los cítricos o digerir las harinas y comienza a haber parálisis de la digestión. Comienza a enlentecerse el vaciamiento gástrico porque no se ha hecho realmente el estímulo ideal para que suelte los jugos pancreáticos adecuados para que haya un buen metabolismo. Así que cuando comamos panes, galletas, bollos y una cantidad de productos farináceos, es mejor alejar el consumo de estos alimentos cítricos. Las bebidas colas, igualmente las bebidas colas tienen cafeína. La cafeína también, igual que la nicotina, tiene un efecto relajante de la musculatura lisa. De hecho, se utiliza mucho para los cólicos de las personas que tienen cólicos por piedras en el riñón, por cálculos en los riñones. La cafeína es una de las cosas que se mandan a estos pacientes para disminuir un poquito los cólicos y disminuir el espasmo que produce el dolor. El alcohol, ya hemos mencionado el alcohol, la irritación que produce el alcohol, y algunos medicamentos que producen reflujo. Realmente son varios. Por ejemplo, estos medicamentos antidepresivos, los medicamentos tricíclicos, también tienen un efecto importante sobre el esfínter esofágico y tienden a empeorar esos pacientes cuando se consumen esos antidepresivos o los antiinflamatorios no esteroideos que producen una irritación gástrica importante, ciertos medicamentos para el asma o ciertos medicamentos para la presión arterial como los antagonistas del calcio, que hacen también el efecto pertinente para que haya una relajación de la musculatura del esfínter esofágico inferior, que lo que va a producir simplemente es mayor reflujo gastroesofágico. Bueno, esta es la información que tengo para todos ustedes. Si te gustó este video, por favor, dale dedito arriba, dale clic a la campanita si es que quieres que YouTube te avise cada vez que yo subo un video, y por supuesto, lo más importante, comparte con tus amigos y familiares si tú crees que les va a servir esta información sobre el reflujo gastroesofágico. Y para más señas, suscríbete al canal, suscríbete por favor, sígueme, y vamos a entregar mucha información de este tipo para que ustedes tengan mejor calidad de vida. Bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.